Muy buenos días, hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de poder estar aquí compartiendo. Hoy estaremos viendo un tema nuevo, es la verdadera justicia. Y como hemos hablado con respecto a la ley, ya ve que Cristo Jesús fue uno de los únicos que pudieron cumplir la ley. Como vimos ayer, lunes 12, cumplida perfectamente por Cristo. Y sabemos que la ley solamente nosotros la podemos agarrar cuando nos tomamos completamente de Cristo. En esta mañana queremos darle gracias a Dios por los hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Que el Señor te bendiga, hermano, que estos estudios que estamos dando lo pongas en práctica en tu vida, ya que día con día el Señor nos está enseñando nuevas cosas. Vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a estar hablando un poquito con respecto a la verdadera justicia. Amén. Y vamos a abarcar el estudio en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Amén. Verso 3 y verso 4. Solo vamos a tocar estos dos versos ya que tienen bien profundo con respecto a la justicia de Dios. Acompáñame ahí donde estás en una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por este día martes, donde podemos nosotros levantar nuestras manos y poder expresar que tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio, tú eres el fin de todas las cosas. En esta mañana venimos delante del trono de tu gracia pidiendo la dirección de tu Espíritu, que tú toques nuestra alma, que tú toques nuestro corazón, que tú toques todo nuestro ser, que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma esté irreprensible para la venida tuya, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas que están escuchando estos estudios. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios. Le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Gracias a nuestro hermano que está yendo día con día buscando el rostro tuyo, el rostro de Dios. Y gracias, Señor, porque tú eres el único que nos ayudas. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Hoy vamos a tocar la verdadera justicia. Y para eso vamos a hacer un recordatorio de lo que estamos hablando, ¿verdad? Resumidamente, hemos venido tratando el tema con respecto a la ley y la gracia. Siempre que nosotros hablamos de la ley, nos identificamos con el pecado. Cuando hablamos de la gracia, nos identificamos con Cristo, ya que Cristo es el prototipo quien cumplió toda la ley. Amén. Así que dice la palabra de Dios que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Dice, todo el Nuevo Testamento enseña con muchos energía que la salvación se recibe por medio de ¿qué? De la fe. La fe en la obra de expiación termina por Cristo sin obras humanas de ninguna clase. Punto número 1. Punto número 2. Para ver la verdadera justicia, la fe que trae salvación a partir de este momento se expresa siempre en obras correspondientes, en actos consecuentes. Amén. El punto número 3 que vamos a ver es la obra que expresa la fe salvadora. No son obras de la ley. La justicia que Dios requiere no puede conseguirse observando la ley de Moisés. Estas conclusiones concernientes a la naturaleza y el propósito de la ley de Moisés llevan naturalmente la otra pregunta. Si la fe salvadora no se expresa por la obediencia a la ley, entonces, ¿cuáles son las obras
que la expresa. ¿Cuáles son las acciones apropiadas que debemos esperar en la vida de toda persona que profese la fe salvadora en Cristo? La respuesta a esta pregunta, así como la clave para comprender la relación entre la ley y la gracia, la da Pablo en Romanos capítulo 8, verso 3 y verso 4. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de él. Todos sabemos que Pablo expresa en el capítulo 8 de Romanos, viviendo por el Espíritu. Y una de las cosas que Pablo siempre enfatiza es su condición, porque él se pone como en el espejo para que puedan ver de que él podía reflejar a un hombre antiguamente religioso que seguía sus rutinas, seguía sus costumbres, seguía lo que lo habían instruido, pero no se basaba completamente a lo que Dios en realidad quería que hiciera, ¿verdad? Por eso que cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos, mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 3 y verso 4. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí podemos ver algo tan importante, hermano, que lo que Pablo quiere enfatizar a los romanos, dice que porque era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne. Acuérdense que lo que hablamos nosotros, que la ley nos dicen que somos pecadores. Cuando aprendemos de la ley, reconocemos categóricamente que la ley nos da la pauta para conocer el pecado. Si no hubiera ley, no conociéramos el pecado. Hablamos algo muy importante de que la fe es la convicción de lo que creemos. Quizás tú dices, creo algo que no veo, pero no es que creo algo que no veo, sino creemos lo que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Por eso, cuando venimos al Señor, hermano, esto es por medio de la fe. Esto es por medio de creer. Dice la palabra de Dios en Hebreos, mirándonos a cara descubierta como un espejo, vemos la gloria de Dios. Dios se manifiesta en Cristo, Cristo se manifiesta en su iglesia. Dios nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos llegar a obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿verdad? Aquí mira lo que dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando hablamos esto conforme a la carne, conforme al Espíritu, la frase clave aquí es para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Dónde? Nosotros. Se refiere a los cristianos que andan conforme al Espíritu. No es a la ley en sí misma que haya de cumplirse en los cristianos, sino los requisitos justos de la ley. ¿Qué significa los requisitos justos de la ley? Para nosotros, ¿qué significan los requisitos justos de la ley? El mismo Jesús, el mismo Cristo, lo dice muy claramente cuando contesta a un intérprete de la ley judío que pregunta relativa a la ley. Los judíos tenían algo muy encerrados en ellos mismos, que ellos querían obedecer la ley como la decía. Pero cuando Jesús se le enfrenta a estos judíos y les hace reconocer que ni ellos mismos podían llevar
las cargas que ponían a otras personas. Por eso que cuando nosotros venimos al Señor, hermano, venimos a Cristo y Cristo nos da la pauta para que nosotros podamos aprender completamente de Él. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos aquí con respecto a la justicia de Dios, dice que por su justicia somos salvos. No hemos hecho nada para obtener la salvación, simplemente creer. Dice la palabra de Dios que Dios nos da la pauta para que nosotros podamos creer completamente en quién es Él. Por eso Jesús lo expresa en Mateo capítulo 22, verso 35. Mateo capítulo 22. Vayamos ahí a Mateo capítulo 22 para colaborar con lo que estamos diciendo, ya que su palabra es específica. Amén. Dios en su palabra nos da la palabra específica. Mira lo que dice el verso 35 del capítulo 22 de Mateo. Dice la palabra de Dios: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira lo que dice el verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí Jesús encierra estos dos mandamientos expresando lo que si nosotros obedecemos y hacemos lo que Jesús está expresando aquí, vamos a cumplir los 10 mandamientos. Cuando nosotros venimos al caminar de Dios, el Señor siempre nos da la pauta para que nosotros podamos ver en qué posición estamos. Cuando estamos titubeando en el caminar de Dios, hermanos, suceden varias cosas en nuestra vida que nos hacen aislarnos de Dios. La palabra del Señor no nos aísla, simplemente nos conforta en qué situación nosotros estamos. Siempre hemos dicho que la palabra de Dios nos da la pauta para entender en qué posición estamos. ¿Estamos caminando en el caminar de Dios o estamos caminando en nuestros conceptos o en nuestras ideas o cómo nosotros planteamos de vivir una vida en Dios? No como Cristo la plantea en la palabra de Dios. Por eso que cuando Jesús venía a estos hombres judíos, aquellos hombres intérpretes de la ley, ¿verdad? Y les ponía tal como era la ley, tal como era la palabra de Dios. Ellos se quedaban asombrados porque era algo que nadie podía llegar a entender la palabra de Dios. Pero cuando Cristo Jesús empieza a enseñar en las sinagogas, muchos se pusieron en contra de Jesús porque pensaban que Jesús traía otra doctrina, otra enseñanza, ya que ellos se basaban en la ley. Por eso hasta el mismo el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de recibir ese privilegio de conocer a Cristo como su Salvador personal de su vida, él andaba errante, conduciéndose conforme a lo que él pensaba o creía. Y muchas veces dice que se enfrentaba con cristianos y hasta él ponía el sello para que fueran, para que estos cristianos sean azotados y golpeados y matados. Por eso que cuando Pablo iba en camino a Damasco, se le presentó el Señor. Hermano, podemos nosotros conocer mucha gente que tiene mucho arraigado la ley y ellos quieren hacer la ley a pie y pa, como dicen, pero ni ellos mismos pueden obedecer la palabra de Dios. Por eso muchas veces nos aislamos de ciertos grupos cristianos que no están agarrándose la palabra de Dios. Una de las cosas que Dios nos ha enseñado es a discernir
cuando discernimos en qué posición estamos, nos da la pauta para agarrarnos completamente de Dios, ¿verdad? Cuando vamos a ciertos lugares que ya conocemos, ya no nos perdemos, ¿verdad? Ya no andamos preguntando. Por eso cuando venimos a la palabra de Dios, hermano, y empezamos a experimentar la palabra de Dios tal como Él es, no vamos a extraviarnos, porque el enemigo quiere hoy en día, a través de la justificación, de que el hombre se justifica porque hace obras o porque hace ciertas cosas, se justifica, pero no es la justicia de Dios. Mira, Cristo Jesús nos justificó en la cruz del Calvario. Ahí Cristo Jesús dice que clavó nuestros pecados. Por eso nosotros venimos a la justicia de Él, para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Él. Qué precioso es agarrarnos completamente de la palabra de Dios. Gracias a Cristo Jesús que nos da la pauta para que nosotros podamos completamente agarrarnos de Él. Como leímos aquí en el verso 3 del capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, Mira, lo más precioso que Dios hizo es despojarse de su Hijo y enviarlo a la tierra. Cuando nosotros entendemos todo esto, tenemos el privilegio de poder agarrarnos completamente de Dios. Esto no es a través de la religión. Esto no es a través de conceptos humanos. Esto no es a través de conceptos religiosos. Esto es a través de creer completamente a Dios. Cuando creemos completamente a Dios, creemos en la palabra de Dios. Por eso la verdadera justicia la tenemos a través de Cristo. A pesar que hoy en día nosotros vemos tantas cosas que suceden alrededor nuestro, pero sabemos que Dios es nuestra justicia. Dios es el que va a tomar el control de nuestra vida, siempre y cuando nosotros, ¿qué?, le dejemos. En esta preciosa mañana, dejemos que Dios tome el control y podamos ser justificados por medio de Él. Dice que somos justificados por medio de su gracia. Capítulo 8 de Romanos, verso 1, especifica algo tan precioso para la vida del creyente, especialmente, hermano, aquellos que hemos salido de las tinieblas, ¿verdad? Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú sabes muy bien si andas en la carne o andas en el Espíritu. Dios nos da la pauta para que nosotros nos examinemos. En este tiempo que nosotros estamos viendo la ley y la gracia, sabemos en qué posición estamos. Y sabemos que la posición, muchas veces la que estamos, nos está robando la bendición. Hermano, es el tiempo que podamos agarrarnos completamente de Cristo. Él es el verdadero, Él es el verdadero, Él es el único que nos justifica ante el Padre. Así que en esta mañana, hermano, hay mucho que hablar de este tema. Del siguiente tema vamos a tocar los dos grandes mandamientos. Estos que vimos aquí en Mateo, vamos a especificarlo. ¿Por qué Cristo relaciona estos dos mandamientos? Si los obedecemos, obedecemos los 8 más. Así que mañana estaremos agarrándonos de especificar por qué Jesús relaciona estos dos mandamientos. Obedeciendo estos dos mandamientos, obedecemos los 8 más. Así que te invito para mañana que te agarres, porque vamos a ver qué importante es la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana que empezamos este día martes. Pedimos la guianza de tu Espíritu, Señor. Nos ponemos en tu hueco de tu mano. Que seas tú tomando control, Señor, de todo lo que hagamos. Gracias por un nuevo comienzo, Señor. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos a seguir adelante, Señor.
Bendice a mis hermanos, hermanas que van a sus trabajos. Que seas tú glorificándote en sus vidas y en sus corazones. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga y seguimos. Este es el ministerio Libres en Cristo, que dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Muchas, pero muchas bendiciones. Amén.